Bienvenido a la segunda clase de Lógica Proposicional 2, correspondiente al curso de aritmética. Tengamos en cuenta lo siguiente, ya conocemos acerca de los cuadros o tablas de verdad, ¿verdad? Entonces, ya conocemos lo que es una proposición y lo que es un enunciado. Al tener todo eso en claro, veamos algunos tipos de esquemas o matrices moleculares que usamos en algunos tipos de ejercicios. La tautología es cuando los valores de verdad de la matriz principal, es decir, el resultado, si ustedes lo quieren llamar, de una tabla de verdad, me darán todos verdaderos. Tengamos en cuenta, en este ejemplo, por ejemplo, donde una proposición lógica, entonces, la proposición lógica o Q, al resolver el ejercicio me da toda la tabla de verdad, es decir, la condicional, me da verdadero. Al ser ese caso, el tipo de partida principal sería tautológico. Pero profesor, ¿qué pasa si me sale lo contrario? Muy bien. Si en el caso el dato o los datos de valores de la tabla de la matriz principal es falso, entonces a este tipo de matriz se le conoce como contradictorio. Todos los resultados me salen falsos. Como el ejemplo que ustedes ven aquí de la siguiente manera. Ya les había explicado que para llenar una tabla de verdad se agarraba primero los datos que existen en la tabla, P y Q en este caso, y se colocaba primero en la primera línea de parte derecha hacia la izquierda. De la derecha se colocaba verdadero, falso, y así iban duplicando los datos, ¿no? En el caso de que exista una verdad y una falsedad, que es el caso más común, a este tipo de tabla se le conoce como contingente, ¿no? Donde existe por lo menos un valor verdadero y un valor falso. Da igual que el resto sean iguales o el resto sean diferentes. La cosa es que al menos exista un verdadero y un falso, que viene a ser casi el más del 80% de ejercicios de las tablas de verdad. Entonces, ¿existe algo más que debes saber ahora? ¿Acaso las tablas de verdad también vienen en circuitos? Sí, las tablas de verdad también vienen en circuitos, conocidos como circuitos lógicos. Un circuito lógico es la representación gráfica de una o más proposiciones, utilizando los esquemas denominados circuitos lógicos. Ustedes conocen en física que es un circuito en serie. Este se representa con la expresión P o Q, P y Q, perdón. Mientras que un circuito en paralelo no, se representa con la expresión P o Q. Teniendo eso en dato en cuenta, veamos cómo podemos resolver algunos tipos de ejercicios. Resolvamos juntos. Se tiene el siguiente circuito lógico cuyo valor de verdad es verdadero. Ya me dan la respuesta de que ese valor es verdadero. Por lo tanto, ¿cuáles son los valores de P y Q respectivamente? Veamos. P, la expresión de ahí arriba, que representaría la letra O, ya que primero hay que entrar a la parte de la serie, ¿no? Y el otro que representa, perdón, la letra I, viene a ser la serie, y adentro en paréntesis la parte de la expresión del medio, que sería la letra O, ¿no? P o Q. En este caso, sería negación de P o negación de Q. Primero hay que hallar entonces la O para poder hallar la parte externa, que es lo que nos pide el ejercicio, como están en las flechas mencionadas allí. Una vez que veamos eso, podemos llenar los datos. De por sí ya me dicen que la tabla de verdad es verdadero, es decir, el resultado es verdadero. El punto rojo será verdadero. Partiendo desde ese punto, agarro entonces los datos que se encuentran en la parte que nos corresponde. Como están en las flechas, sería el punto azul, digo la letra O y la letra P en el lado izquierdo. Para que el resultado en la I me salga verdadero, ambos casos tienen que ser verdaderos, recordando nuestra tabla de verdad. Por lo tanto, verdadero con verdadero me da verdadero. A este caso, ya teniendo el dato interno, podemos hallar lo que vale el resultado. En este caso P, al haber sabido que es verdadero, entonces lo llenamos en la parte derecha también, la letra P. Con lo cual eso me daría falso, porque me pide la negación de P. La única forma de que la O me salga verdadero en este caso teniendo un falso, es que la otra expresión sea verdadera. Por lo tanto, la Q está obligada a ser falsa. En
En ese caso, P es verdadero y Q sería falso. Determinemos entonces la tabla de verdad en este caso. Me sale Q, entonces P, donde la O, donde la I, perdón, negación de P. Tengamos en cuenta que la I es la V volteada y la O es la V normal. Entonces, llenamos nuestros datos sabiendo que tenemos solo expresión P y Q. Q es verdadero, falso, y P vendría a ser el doble, ¿verdad? Verdadero, verdadero, falso, falso. Teniendo esos datos, llenamos los cuadros respectivos de cada uno, Q y P donde corresponden. Le damos la negación de P y supuestamente primero empezamos con la parte del paréntesis, en este caso el entonces. En el entonces la regla dice que verdadero y falso me da falso y el resto de correspondientes me da verdadero. Llenando eso, pasamos a la negación de P, donde P sabemos que es verdadero, verdadero, falso, falso. Su negación entonces sería falso, falso, verdadero, verdadero. Al juntar esas expresiones para hallar la letra I, nosotros sabemos que tanto verdadero como verdadero me da verdadero. El resto de casos será falso en la letra, en la conjunción I. ¿No? 8. Determinemos la tabla de verdad del siguiente esquema molecular. En este caso es la bicondicional. La bicondicional de la matriz principal sería la externa, ¿no? Debido a que es la que más alejada de toda la operación. Ya sabemos cómo llenar. No importa, por cierto, aquí ustedes pueden ver la letra S. Pero eso no significa que existan más datos. Solo hay dos. Por lo tanto, la E cumpliría el valor de ser la P o la Q de respectivamente. El orden importa. Las letras tienen su orden. P, Q, R, S. ¿Ok? Por lo tanto, la Q va primero y la S va después. Siendo la S entonces los valores normales, verdadero, falso, y siendo Q los valores dobles, que sería verdadero, verdadero, falso, falso. En este caso, guión de Q me da lo contrario a la Q y en la S mantiene sus correspondientes normales. Ahora, en la bicondicional habíamos dicho que la respuesta era que si ambos son verdaderos me dará verdadero y si ambos son falsos también me dará verdadero. En este caso solamente podemos llenar la primera parte, donde verdadero con verdadero me da verdadero. El resto de casos, la mala suerte será falso. Y bueno, el falso falso también me da verdadero. Teniendo esos datos en cuenta, junto con la S, llenaremos entonces la bicondicional externa, donde los últimos dos expresiones cumplen con la relación de verdadero verdadero y falso falso. Así, habremos llenado la bicondicional de la tabla de verdad, que irónicamente sería lo contrario a la Q. Llenando esta tabla de verdad, en la tabla o el número de la matriz de los valores principales, juntaríamos la P y la Q. Recuerden que no importa el orden en que esté la P y la Q en el texto, igual se llenarán de acuerdo al orden que corresponde el abecedario. P, Q, R, S. Ya en cuenta ese detalle. Llenando la tabla sabemos que la negación de P es lo contrario a P, es decir, falso, falso, verdadero, verdadero. Y en el caso de la Q sería verdadero, falso, verdadero, falso. La expresión de la letra I, sabemos que si verdadero, verdadero es verdadero, en el resto de casos es falso, como estamos viendo en el lado izquierdo. Pasemos ahora al lado derecho en la bicondicional. La bicondicional nos menciona que para que este dato sea verdadero, ambos datos tienen que ser iguales, es decir, verdadero y verdadero, falso y falso, verdadero y verdadero. El resto de casos me daría falso. A todo esto lo juntamos para poder hallar la expresión más alejada de todo, es decir, la que tenga menos acompañantes, en este caso, el condicional. La regla del condicional dice que verdadero o falso me da verdadero. El resto de casos, perdón, el verdadero o falso me da falso. El resto de casos me da verdadero. Como podemos ver, no existe el caso verdadero y falso, por lo cual todos los datos son verdaderos. A este tipo de aquí se le conoce como el tautológico, ¿no? Donde todos los casos son verdaderos. Aquí hay un pequeño esquema simple. Te dice si la negación del esquema molecular, guión P, la letra O, Q, entonces negación de R, es falsa, hallar el valor de las funciones P, Q, R y R respectivamente. Me dicen que el valor de esto ya es falso. Me dicen que la expresión de esto, pero me dicen la negación. Por lo tanto, sería la negación verdadera, la respuesta real. Teniendo en cuenta el dato verdadero, la negación de P, para hallar la condicional, tengo que hallar yo la O y la menos R. La única forma de conseguir un verdadero, existen diferentes modelos de conseguir un verdadero, ¿no?
desde falso y verdadero, desde verdadero y falso, y las demás expresiones. Y por último, la negación de P y Q para hallar un falso es exclusivamente falso y falso. Existen diferentes modos de resolver este ejercicio, en eso tengan en cuenta, es por eso que no hay claves como tal, ya que para hallar el valor de verdad, en la condicional existen hasta tres opciones. Teniendo en cuenta de las siguientes proposiciones, ¿qué tipo de conector lógico usan? Por ejemplo, Mario Vargas Llosa es peruano y Gabriel García Márquez es argentino. La expresión y vendría a ser conjunción. Ahora, tengamos en cuenta de que los conectores lógicos o proposiciones no necesariamente pueden ser verdaderos o falsos, ¿no? Puede ser en este caso alguno de ellos estar falso o alguno de ellos ser verdadero y aún así seguir manteniendo una proposición lógica. Si 11 es un número primo, entonces es impar. La respuesta aquí sería el condicional debido a que es el producto entonces. El grupo de rock Mar de Copas canta o baila. La O viene a ser la disyuntiva, ¿verdad? Determinemos la tabla de verdad del siguiente esquema molecular, indicando el número de valores verdaderos. Aquí he decidido pintarlo de diferentes colores porque en este caso, el esquema molecular, la tabla de verdad el más alejado es la negación final que está de color rojo. Para ello, necesito la expresión de color azul que está en el medio. Entonces, llenando nuestra tabla de verdad solamente sabemos que existe el P y Q, por lo tanto es mucho más sencillo trabajar con ello. Agarramos los cuadros internos, donde P negación de Q con la condición del condicional. Sabemos que la expresión dice que verdadero y falso me da falso y el resto de casos es verdadero. Teniendo a eso la negación que me piden, me saldría en la expresión verde, como pueden ver, verdadero, falso, falso, falso. Lo mismo va para el lado derecho, donde PQ, mi negación de P, me pide la negación. En este caso, verdadero, falso me da falso y el resto de casos es verdadero. Teniendo esos dos datos verdes en cuenta, agarramos esos para poder hallar la expresión azul. La expresión azul que corresponde a la letra I me pide que el verdadero verdadero me dé verdadero y el resto de casos me da falso. Pero no hay ningún verdadero verdadero, por lo tanto todos los demás casos son falsos. Ahora, teniendo en cuenta el azul, podemos resolver la parte de negación final, donde, como todos son falsos, la respuesta al final de la tabla de verdad sería verdadero, siendo un esquema molecular de tipo tautológico. Realicemos entonces el esquema molecular de Pedro Paulet estudió en las facultades de Ciencias y Letras. Entonces fue una persona muy inteligente. Separemos primero las proposiciones lógicas y los conectores. El P vendría a ser Pedro Paulet estudió en las facultades de Ciencias. El conector aquí es I, primer conector lógico, ¿no? Y aquí tengamos en cuenta un detalle. Si hubiera dicho nada más que estudió en la Facultad de Ciencias y Letras, se referiría entonces a una sola facultad. Sin embargo, aquí la expresión es plural, dice las facultades. Por lo tanto, quiere decir que tanto ciencias y letras están por separados. Por lo cual, la segunda proposición lógica vendría a ser Pedro Pablo estudió en la Facultad de Letras. Eso quiere decir que estas dos expresiones están unidas bajo un paréntesis. P y Q. Y ahora, entonces tendría el segundo conector lógico y fue una persona muy inteligente, o Pedro Pablo fue una persona muy inteligente, vendría a ser el tercer proposición lógico. Muchos éxitos hasta aquí con lo que es proposición lógica 2.